¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todas las personas que nos acompañan siempre en estas entrevistas del grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy nos acompaña la doctora Paola Druil, que nos va a comentar acerca, bueno, de toda esta pasión que tiene. Ella es doctora en letras y nos va a comentar acerca de esa pasión y esa relación con el análisis reflexivo a partir de esta situación. Bienvenida, Paola, bienvenida a este espacio y muchas gracias por haber aceptado y por estar acompañándonos. Bueno, Susana, un gran placer haber sido convocada para esta entrevista. La invitación la recibí con muchísima alegría, así que te agradezco a vos y en tu nombre a todo el grupo GIEM. Bien, cuando recibí la entrevista y teniendo en cuenta las características que mencionabas en relación con la misma, comenzó en mí un proceso de recuperación de información relativa a mi camino para llegar al lugar donde estoy hoy en día. Desde el punto de vista de los títulos, bueno, licenciada en Letras por la Universidad de La Pampa, doctora en Letras por la Universidad Nacional del Sur, tengo una diplomatura en Egiptología por la Universidad de Alcalá de Henares de España y también un máster en Egiptología por la Universidad de Alcalá de España. Sin embargo, más allá de estas titulaturas, que siempre son un poco engorrosas, eh, que más allá de su contenido o de alguna manera representan los intereses que nos han guiado hasta este lugar, comencé a pensar en el momento de la invitación y cuando te dije, bueno, el grupo GIAM trabaja sobre filosofía y yo soy filóloga, pero hay puntos permanentes de conexión. Comencé a pensar por qué soy filóloga. Y eso me remitió a, en un sentido absolutamente prusiano, ¿no? Como la Magdalena de Proust, por el camino de Swan, me remitió inmediatamente a mi origen. Yo nazco en Pellegrini, provincia de Buenos Aires, y Ujú, me crío por mis padres, en el campo de mis padres. Un campo que está alejado de todo centro urbano. ujú. Mis estudios primarios y secundarios los realizo en un pueblito muy chiquito llamado Quenumá, que en aquel entonces el censo daba 600 habitantes, incluida zona rural, o Sí. sea, muy chiquito. Eh, y en ese entorno campestre, que para algunos puede ser bastante bucólico en cierto sentido, comienza un interés muy profundo por la palabra. Ujú. ¿Por qué? Porque en el campo hay una predominancia casi abrumadora del silencio. Exacto, sí. Entonces, el sonido terminó calando muy fuerte en mi interior. El sonido que no era diálogo necesariamente. Los sonidos del campo tienen que ver con la naturaleza propiamente, pero también con un lenguaje más asociado a lo imperativo, Mm. órdenes. Entonces el sonido, cuando yo era niña, estaba muy conectado con la tonalidad. De acuerdo al tono, era la orden, porque, bueno, de esa manera se administraba mi padre el campo. Pero comenzó a crecer también en mí una necesidad de completar ese sonido que hasta cierto punto era inentendible porque el diálogo con los niños prácticamente no existía, de completar ese sonido con significado. Claro. Es muy susoriano, ¿no? En ese proceso me doy cuenta, cuando comienzo a pensar todo esto, que en el campo no había una biblioteca. Claro. Ujú. Había un estante con dos novelas históricas, una sobre Cleopatra y otra sobre Iván el Terrible, que no nos dejaban tocar a los niños, éramos cuatro hermanos.
Pero al lado de esas dos novelas históricas había un diccionario enorme para mi edad, enorme, que tampoco nos permitían tocar por miedo a que se rompiera alguna página. Era un diccionario que Ajá, estaba en la tradición familiar sí, hacía largo tiempo. sí, Claro, eso se convirtió inmediatamente en un tesoro que quería, sí, que al menos yo quería descubrir, abrir exacto, y exacto, leer. Entonces comenzó realmente ahí mi preocupación muy tempranamente, creo que 5 años tendría, por la palabra. Una sí, preocupación que no compartían ni mis hermanos ni mis padres. Eh, Mi padre había sido tal vez lector durante su juventud y mi madre ocasionalmente. Mi padre es sexto grado de primaria y mi madre también con primaria completa. Mi madre ama de casa y mi padre es chacarero. sí, Yo crecí sí, entre, siempre digo, entre tambo, sí, vacas y tractores. y sí, Pero en ese proceso se despertó en mí este gran interés por la palabra. Esto con la adolescencia y ya teniendo acceso al diccionario preciado, comienzo a leerlo. Me interesaba leer el diccionario. ajá, Tardíamente, ya en los últimos años de mi abuelo, entro en la casa de mi abuelo y veo que él está leyendo también un diccionario que se había comprado solamente para leerlo. Un diccionario muy grande, para mí era enorme, de más de 1000 páginas, y él llevaba ya leída la mitad del diccionario. Entonces, durante la adolescencia, cuando me preguntaban, bueno, ¿qué vas a seguir después del secundario? Yo no sabía muy bien qué decir. Me gustaba mucho escribir, leer a partir de libros que yo le pedía a mi padre que me comprara y de esa manera fui armando mi propia biblioteca, pero no sabía muy bien. Entonces, en una primera instancia comencé derecho. Derecho no era justamente para mí. Al año siguiente en Buenos Aires continué con Ciencias de la Comunicación Social, era muy tímida para esa carrera y en un momento dado alguien me dice, ¿y letras? Yo desconocía la existencia de la carrera de letras. claro, Y es ahí cuando decido venirme para La Pampa y comenzar la carrera de letras tardíamente y la termino sí, rápidamente, porque encontré mi lugar en el mundo. Digamos, sí, me resultó absolutamente llano, sencillo el lenguaje más allá de la complejidad. De hecho, cuando les preguntan qué es letras o qué hace una persona que estudia letras, es muy difícil de definirlo porque es una disciplina bastante heterogénea. Cuando estoy por finalizar la licenciatura, eh, Marta Leso, incentivada también por José Pablo Martín, me ah, proponen, sí, sí, me él fue proponen, jurado en uno de mis concursos, así que lo aprecio muchísimo, sí, sí, hoy en día, digamos, sí, tengo un sentimiento muy cercano y un cariño enorme por él. Eh, sigo sintiendo mucho su muerte. Bueno, me proponen una beca sí, de la agencia, en ese momento tenían un PIC, y es ahí como comienzo mi carrera de investigadora, que era lo que había querido hacer toda mi vida. Escribir e investigar era mi propósito, tal vez un poco incentivada por las películas de Indiana Jones que veíamos con mi padre, y de ahí también la beta papirológica. Pero bueno, comienzo mi incursión por, en principio, el doctorado, ¿no? Que lo hago, que claro, lo inicio con esa beca dirigida por José Pablo Martín y Marta Leso. El sí, doctorado se basó en las prácticas sociales de Clemente de Alejandría, del padre de la ah, Iglesia, claro, sí, y cuando termino el doctorado, ya con una beca también del CONICET, termino el doctorado, comienzo mi carrera en el CONICET como investigadora asistente. Ahora soy investigadora adjunta. Comienzo mi carrera como investigadora asistente con la temática ya vinculada excesivamente a Filón de Alejandría. ¿Por qué? ah, sí, Claro, que sí, justamente es la temática pionera exacto, de José Pablo Martín en la exacto, Argentina. Él es exacto, el tal cual, fundador de esta línea de estudio. exacto, sí, ¿Por qué? Porque cuando me incluyen en el PIT, aparte de hacer el doctorado, eh, yo comienzo la traducción de un tratado sobre los querubines para las obras completas de Filón de Alejandría. Y esto me mete en el mundo de los proyectos académicos, ¿no? Porque el sí, proyecto de José Pablo Martín, que en ese momento estaba radicado ese proyecto en la Universidad General Sarmiento, se basaba
sí, en la traducción completa de las obras de Filón de Alejandría, que fueron publicadas desde su inicio por Trote, ya estamos terminando el volumen 8, un gran trayecto sí. hemos realizado para una empresa bastante titánica. Eh, entonces, en ese momento el proyecto estaba destinado a financiar exclusivamente una parte del financiamiento, especialmente lo que sería el costo de traducción, básicamente, de los dos primeros tomos de las obras completas de Filón de Alejandría, y justo de Querubín me proponen hacerlo para el tomo número 2. Y es ahí como, a partir de esa traducción, una vez finalizado el doctorado, yo comienzo de lleno a trabajar e investigar a Filón de Alejandría. Y me meto en una primera instancia con la temática de la justicia en Claro, Filón de sí. Alejandría, Ajá, sí. especialmente en De Specialibus Leibus. Eh, ¿Por qué la justicia? Esto también tiene una trayectoria larga, digamos. Todo lo que vengo investigando de alguna manera tiene una raigambre, una raíz que me remite continuamente a mis orígenes. La justicia fue una preocupación en principio que me llevó a elegir derecho en una primera instancia, pero también porque en el 91 toda la crisis económica que tuvo lugar, bueno, eso significó para mi padre una debacle económica muy fuerte que impactó muy Sí, duramente a nuestra familia. Entonces comenzó a surgir en mí, con 14 años, menos, con 10 años, este interés por hay que hacer justicia por esto, no puede ser. Mi cabeza era, no puede ser. Luego, en el 94, con el atentado a la AMIA, sí. en el campo se veía solamente ATC, y continuamente estaba el televisor prendido en el campo y uno iba sintiendo la cantidad de cadáveres que iban siendo Sí. descubiertos a medida que avanzaba la búsqueda. Y eso generó en mí a los 14 años una preocupación muy fuerte por la comunidad judía. Entonces, la justicia y el judaísmo luego termina decantando Sí, milagrosamente el Filón de Alejandría, ¿no? claro. Claro. Un camino lógico, un camino lógico. Sí. Eh, Bien, con Filón de Alejandría surge entonces esta posibilidad no solamente de participación en los distintos proyectos académicos, sino también de, por supuesto, conocer más íntegramente a Filón de Alejandría. En el 2020 comenzamos toda una serie de congresos dedicados a Filón de Alejandría. Ya este año se va a desarrollar el número cuarto. También implicó comenzar conexiones con investigadores a nivel internacional de distintas Sí. universidades de Occidente, fundamentalmente, con David Ruña a la cabeza, que es quien lidera los estudios filónicos hoy en día en el mundo. Esto nos permitió insertar lo que sería el polo pampeano, fundado por Marta Leso y liderado en aquel entonces por José Pablo Martín, como uno de los espacios que logra una notoriedad muy fuerte en relación con los estudios filónicos, incluido hoy en día y a futuro también. A tal punto que hoy en día nosotros somos los representantes de Filón de Alejandría, por ejemplo, en Hispanoamérica, porque no hay otro, esto no lo digo eh, con ningún tono, sino con una real convicción de que hoy en día no existen No, otros núcleos que trabajen Filón de no. Alejandría con la intensidad y el Sí, sí. privilegio que nosotros le damos. Es Eh, cierto. Sí. Congresos también, los congresos vinieron también acompañados por coloquios, por seminarios que anualmente o cursos. Justamente este año el cuarto congreso de Filón de Alejandría va a estar acompañado por dos cursos. Eh, y también con esto, bueno, la traducción que seguimos llevando a cabo de las obras completas de Filón de Alejandría, con en esta instancia final búsquedas, por ejemplo, que están a mi cargo de fragmentos. Pero al mismo tiempo ¿por qué por qué me asignan a mí la búsqueda de los fragmentos? Porque esto está en relación con mis trabajos sobre papirología, ¿no? Eh, Cuando inicio mis estudios sobre la justicia en Filón de Alejandría, eh, hubo una relación bastante directa en aquel entonces con el mundo de los papiros.
claro. porque gran parte de la legislación que Filón expone en la serie llamada Exposición de la Ley de Moisés, toma leyes de la Torá, de la Septuaginta, Sí, del Pentateuco, pero al mismo tiempo de otras leyes que están circulando por su entorno que no tienen un anclaje claro. Entonces claro. comencé una investigación de Sí. los papiros de aquel entonces y Mm, es ahí como de alguna manera pude despuntar mi vicio por Egipto y todo lo que representó en mí ese interés toda mi vida. Ahora, cuando nosotros hablamos de Filón de Alejandría, y esto ya es a modo mucho más general, la exposición de la ley de Moisés es una de las series emblemáticas de Filón de Alejandría porque está incluida en ella la vida de Moisés. Una de las, según José Pablo Martín, una de las biografías más exquisitas, más brillantes que existen hasta el momento sobre este líder judío. Pero sin embargo, la serie que mayor notoriedad son tres las que ha trabajado, digamos, las obras de Filón de Alejandría están compuestas al menos por 51 trabajos, así es. 39 están íntegramente escritos en griego, Sí, el resto en armenio y ocasionalmente en latín, y a sí. su vez existen los fragmentos, ¿no? Digamos que están dispersos por distintos autores. Entonces, una de las series es el género temático, que es el género de preguntas y respuestas, que tiene una orientación más escolar, si se quiere, donde Filón de Alejandría desarrolla un procedimiento de tipo analítico, es decir, a partir de una pregunta, él Mm, desarrolla una interpretación con relativo contenido alegórico. Luego viene el género, la serie de los comentarios alegóricos, que es uno de los comentarios o de las series más estudiadas hasta el momento de Filón de Alejandría, donde el procedimiento que él implementa es más temático. Eh, mm, pero ahí sí el desarrollo del procedimiento alegórico es extremo. Entonces, por ejemplo, para poder entender en Legum 2, que forma parte de este comentario alegórico, la creación de las pasiones, por qué Dios, si es bueno, creó sí, pasiones en los seres humanos, ¿no? exacto. Entonces, Filón desarrolla muy brevemente una explicación que de alguna manera fundamenta la decisión divina. Ujú, Este lado positivo de las pasiones rápidamente es desechado en el resto de los tratados, que son tres, los de Legum. Pero digo, a este nivel llega Filón en su defensa de la palabra de Dios. Y luego viene justamente la serie de la exposición de la ley de Moisés, que ha recibido menor atención en relación a las series anteriores, porque en esta serie, bueno, aparecen los tratados propiamente históricos, por ejemplo, contra Flaco, que fue quien, el gobernador egipcio el gobernador egipcio, no, el gobernador romano que estaba gobernando la provincia de Egipto, la provincia romana en aquel entonces, y es quien decide la primera persecución conocida contra los judíos de Alejandría del año 38, claro, que claro. determina justamente no solamente que esta comunidad sea absolutamente diezmada, sino también que ya con la guerra del 115-117, prácticamente la comunidad judía de Alejandría se pierde y con esto gran parte de lo escrito por Pilón de Alejandría, llevando por esto una necesidad de reconocer cómo llega hasta hoy en día la obra de Filón de Alejandría. Los Mm, judíos de aquel entonces, hasta el siglo XVI, Filón no es nombrado por los judíos. Filón fue considerado un
una personalidad bastante conflictiva dentro del ámbito judío. De hecho, quienes se hacen cargo de la transmisión de la obra filónica son los cristianos. Se conoce Exacto, que en principio exacto. Clemente de Alejandría, los datos más certeros son los de Clemente de Alejandría, luego Orígenes, luego Eusebio, y a partir de Sí, ahí toda la proliferación tanto en el ámbito siríaco, árabe, como latino, ¿no? Propiamente. Entonces, este proceso de transmisión generó la proliferación de fragmentos, de incluso de obras perdidas. Por ejemplo, se sabe que existió un Legum 4, pero que está perdido, pero que sin embargo hay un pequeño fragmento que daría cuenta posible de su contenido, ¿no? Eh, Bien, y es esto en lo que estamos hoy en día basando nuestra investigación. Hay un libro que ahora justamente estoy leyendo que es sobre la recepción de Filón de Alejandría desde su inicio hasta la actualidad, publicado en el 2025. Eh, Entre sus editores está Runia y Lincicum, donde justamente muestran todo el recorrido, son 600 páginas, donde muestran justamente el recorrido que ha atravesado Filón de Alejandría, tanto como judío, como alejandrino, o cristiano, porque también fue cristianizado en algún momento, también. Sí, platonizado, fue pitagorizado. sí, Bien, tal cual. fue pitagorizado. Pero bueno, muestra justamente todo el recorrido de recepción y transmisión de la obra y de la persona de Filón de Alejandría desde su nacimiento hasta la actualidad, ¿no? Y muestran también estos tires y aflojes entre las distintas comunidades judías, pero también latinas y cristianas. Por momentos los cristianos se hacen eco de ser transmisores de Filón de Alejandría o de conocer su filosofía, pero por momentos no se hacen cargo. Entonces, todas estas cuestiones son muy desarrolladas en este volumen que lo he leído con mucho placer porque da un montón de información que hasta este momento era prácticamente desconocida, al menos, y en conjunto en un solo libro, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Claro. Que es la parte más importante de esa producción. Bien, más o menos hasta aquí puedo relatar un poco de mi recorrido académico y de mis intereses. Interesantísimo, Paola, y me dejaste pensando bastante porque, bueno, Filón de Alejandría fue un autor al que yo me acerqué cuando me inicié en la filosofía medieval allá por el año 1984 y trabajaba, bueno, con uno de los textos que ese fue el primer acercamiento a Filón de José Pablo Martín. Y luego, para ya cuando me hice cargo de la cátedra, o sea, Filón siempre estaba, no con esta obviamente, lamentablemente, profundidad que la tratas vos, pero claro, yo tuve acceso a las obras, a las traducciones en francés. Y entonces traduje algunas partes, pero para uso de cátedra, de Filón, porque si no quedaba abocada nada más que algunos fragmentos que teníamos. Así que realmente me resulta interesantísimo todo esto que nos has contado, este trabajo que se está haciendo. Los congresos sobre Filón que tienen que ser más divulgados, porque a veces no nos estamos enterando de que, y a mí me interesa mucho cuando un congreso es sobre un tema específico, sobre un autor específico, porque eso permite un acercamiento diferente. Así que todo esto me apasiona enormemente y ya te voy a convocar nuevamente para que nos hables de esto en otro proyecto que estamos por comenzar junto con Gerardo Rodríguez, que es el director de SIESE, y con Gisela, que es la directora del grupo GIEM. Así que ya te vamos a convocar para continuar en esto, pero sinceramente sí, me encantó todo esto, y sobre todo porque al principio decías
uy, pero yo que soy filóloga, y hemos tenido, por suerte, a otras personas dedicadas a la filología, y bueno, y la conversación, el espacio, que espero que te hayas sentido cómoda, em, te fue llevando, ¿no? A este ámbito de meterte en cómo el pensamiento se va, voy a utilizar un término muy simple, se va moviendo, no es estático. Y tiene que ver con estas recepciones y negaciones de un pensador y los títulos que se les van adjudicando conforme ciertas necesidades, ¿no es cierto? Entonces, me pareció alucinante y también esto que hablabas de la justicia, porque durante muchos años también dirigí un grupo que se llamaba Dicaion Estieme, es justo que yo, y hablamos ahí sobre la justicia, la injusticia, y bueno, obviamente allí también apareció este Filón. Y, y vos decías, bueno, sí, tal vez es un camino lógico que tenemos que seguir, pero es un camino que no todo el mundo sigue, lamentablemente. Entonces, por eso estas entrevistas, para mostrar todos los caminos posibles y también las interrelaciones entre diversas áreas, ¿no? Porque no es que me dedico a la filología y queda de lado las letras o la filosofía. Muchas veces también hemos hablado de la pena de haberse separado la filosofía de las letras y lo que hemos perdido en un sentido y lo que hemos perdido en la carrera de filosofía al no ser obligatoria ya cursar las lenguas griega y latina, ¿no? Y todo lo que eso pierde. Así que estoy muy, muy feliz de haberte escuchado y posiblemente te haya leído en algún momento, porque uno lee tanto de estas traducciones y te agradezco muchísimo porque son pensadores muy importantes y yo recuerdo siempre la obra primera que leí de José Pablo Martín de Filón de Alejandría y el actual problema semiótico, ¿no? Y ese texto para mí es un texto que abre una infinidad de posibilidades, de Sí, lecturas, de búsquedas. Así que, bueno, lo que no hablo más, hablé ya mucho. Eh, por favor, lo pues que quieras fue encantador. decirnos, Eh, la verdad que me fue llevando la conversación y uno siempre piensa cómo completar 30 minutos de diálogo, pero sinceramente me sentí muy cómoda. Y decir que, bueno, Filón de Alejandría es un pensador indispensable. No se puede entender la patrística sin Filón de Alejandría, básicamente. exactamente, sí, Entonces, y todo lo que es la raigambre de la religión, ¿no? Del mundo occidental actual. sí, Filón es una bisagra fundamental para poder sí, comprender, es una bisagra entre el mundo antiguo y todo lo que viene después, tardo antiguo, bizantino, medieval y moderno. Entonces, no exacto, conocer a Filón de Alejandría y que todavía Filón no forme parte de los currícula sí, universitarios es terrible. También quiero aprovechar la oportunidad para decir que dentro de lo que es nuestro ámbito de investigación, hemos conseguido con los congresos y las publicaciones de las actas y otros libros que han venido de la mano que el español se convierta en la segunda lengua que más se escribe sobre Filón de Alejandría después del inglés. Esto es un dato métrico que nos proporcionó el mismísimo Rumia, que lleva a cabo listados bibliográficos que publica cada determinada cantidad de años, pero con reseñas, pero que año tras año también publica una parte de ese listado bibliográfico en su revista, la anual filónica propiamente. Entonces, esto nos gratifica muchísimo porque también sentimos nuevamente que hacemos justicia a un autor y a un legado que es el de José Pablo Martín,
que sí. sinceramente nos sigue convocando con su Sí. integridad y que Marta Leso ha logrado seguir de manera esplendorosa. Así que es mi agradecimiento a ellos como padre, madre, académicos y a vos por este espacio para poder hablar acerca de esto. Sí, no, totalmente. Y coincido plenamente en lo que estás comentando y ya te digo, te convoco a que nos comentes, nos comuniques cuando se hagan estos congresos para colaborar en esa difusión, porque posiblemente no todas las personas dedicadas al pensamiento medieval en sus distintos ámbitos estén enterados de eso. Entonces nos viene muy bien, o sea, hay mucha gente que conozco, no solo en Argentina, dedicada a la patrística y que posiblemente les interese eh, aportar algo de estas relaciones desde el pensamiento de Filón, ¿no? Claro, y también hay una cuestión que es importante. Digamos, nosotras somos relativamente jóvenes, nuestro equipo está liderado por Marta, pero quien la secunda somos jóvenes y estamos también formando a nuevos investigadores en el área de Filón de Alejandría. De alguna manera, creo que humanizar a los académicos a través de este tipo de entrevistas que ustedes proponen resulta sumamente importante porque siempre buscamos inspiración en cómo determinadas personas llegan a determinado lugar o a Eso. investigar a determinados autores. Creo que, bueno, con el grupo de investigación que tenemos acá en La Pampa, de investigación con estudiantes de grado y de posgrado, entendemos que siempre todo tema que se vaya a investigar debe surgir de una pasión. Exacto. Ha resultado siempre muy esclarecedor esto y en aquellos casos donde esto no ha ocurrido, piden una orientación porque ellos no saben muy bien qué investigar, terminan cambiando de rumbo e Sí, inclinándose hacia, y nosotras mismas les pedimos que se sí. inclinen hacia temáticas que realmente surjan de su propio interés. Filón de Alejandría es un autor que al estar en una posición intermedia entre lo helenístico y fundamentalmente lo Sí, medieval moderno, genera mucha curiosidad, pero sí. también la inexistencia de espacios universitarios y también de recepción sobre su obra en Argentina y en Latinoamérica genera que esos estudiantes mm, de alguna manera sientan cierto, cierto, no desinterés, pero sí, digamos, un primer interés es absolutamente válido, una sensación de que no tienen recepción, digamos, volviendo al término que mencionaba antes. Y claro, en Argentina sucede esto. De hecho, somos la Universidad de La Pampa, una de las, como decía antes, la única que estamos trabajando con Filón de Alejandría en este momento. Pero cuando salimos al exterior, la recepción que tenemos en Hispanoamérica es enorme. Pero no Sí. solamente la recepción que tenemos en Hispanoamérica, sino también ahora mismo en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque esta proliferación en lengua española de los escritos de Filón de Alejandría, de los análisis que publicamos sobre Filón de Alejandría, provoca que, bueno, los mismos investigadores del exterior en lengua inglesa nos permitan comenzar nos manden textos originales para que nosotras las traduzcamos al Claro, español. exacto. Sí, Eso es sí, lo que ha sí. sucedido, por ejemplo, en el último volumen que publicamos, que estuvo bajo mi edición, de Filón y la Ley, publicado por Miño y Dávila este año, en el 2025. Entonces, en ese libro, Filón y la Ley, nosotros, por ejemplo, tenemos dos capítulos de David Ruña, el líder de Filón de Alejandría en el mundo, y otro capítulo más de Jen Adams, que bueno, es también un experto en Filón de Alejandría en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Estas betas son sus especialidades. Entonces, eh, no solamente eso, por ejemplo, Ellen Birnbaum va a ser una de las conferencistas en el próximo Congreso de Filón de Alejandría. También en el momento que participó de una de las conferencias del tercer Congreso de Filón de Alejandría que dio el mismísimo Ruña en inglés, porque, bueno, con toda esta
las nuevas tecnologías también permiten o han permitido que nosotros comencemos a buscar las maneras más accesibles al conocimiento de Filón de Alejandría. Entonces, si la exposición está en inglés, nosotros tenemos alguien que luego se encarga de la interpretación, ¿no? Una traductora del inglés. Pero bueno, que ellos mismos comenzaran a sentir la necesidad de que sus propios trabajos en inglés, porque no todos en Hispanoamérica leemos inglés, eso es una realidad, No, no, una gran cantidad de factores que no vamos a enumerar en este momento. exacto, Entonces, sus mismos efectos no terminan teniendo la repercusión que merece dentro de ese ámbito. De hecho, sí, no hace mucho leí un capítulo, no, perdón, leí una reseña sobre el último volumen, el volumen 6 de las obras completas de Filón de Alejandría, porque el volumen 7 ya está, bueno, contiene las cuestiones sobre el Génesis y el Éxodo y está el Trota en la editorial, está editándose. Ese capítulo, esa reseña de las obras completas de Filón de Alejandría 6 decía que justamente el desconocimiento que se tiene sobre Filón de Alejandría hace meritorio este tipo de obras, pero no es un desconocimiento. Digamos, Filón de Alejandría no es desconocido. Y lo que no, estamos haciendo no necesariamente es un hito realmente, digamos, no estamos plantando nada original. Filón de Alejandría existe, ha sido leído profundamente, pero la falta de espacios académicos exacto. provoca, ¿sí? Un destierro Sí. directo e indirecto de su voz. Entonces, nuestro pequeño granito de arena desde una provincia como La Pampa termina siendo sumamente significativo Sí. para aportar a que se conozca Filón de Alejandría, su lengua, sus palabras, su pensamiento, bien, todo lo que podamos. Muchísimas gracias, Paola. Fue realmente un placer escucharte y esperamos que con este espacio también ayudar a colaborar con ustedes en todo lo que podamos. Así que un agradecimiento muy, 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 muy grande por todo esto que nos has brindado. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Susana, y gracias por este espacio tan importante para los académicos.